Yo siempre soy optimista, si no, no haría lo que hago. Tengo más de mi vida dedicada a esto. Más de la mitad de mi vida entera dedicada a esto. Porque soy optimista. Porque confío en los venezolanos. Los Que- venezolanos, pana, qué maravilla Sí. ser venezolano. Y cuando tú vas a la Venezuela profunda, eres aún más optimista. ¿Qué te has encontrado ahí? Esperanza, Mm. convicción, una profunda convicción en ser útil a Venezuela. Tú no ves a nadie aquí pensando en sí mismo. Ya, obviamente, todo el mundo quiere el bienestar para sí y para su Claro. familia. Pero cuando tú ves que todo el mundo está poniendo lo que pueda poner en favor del país, ese amor por Venezuela, eso es la magia de ser venezolano. Después de pasar año y medio en la clandestinidad y luego de una intensa persecución política, conversamos con Delsa Solórzano. Regresó a la calle con un punto de vista claro. Venezuela aún no está en transición, pero está más cerca que antes. En esta conversación hablamos de su experiencia personal, del estado real del país, de las condiciones necesarias para unas elecciones libres y del papel clave que tiene la comunidad internacional. Una conversación sobre el poder, la resistencia, la fe y el futuro democrático de Venezuela. Espero que les guste. Hola Delsa, qué bueno verte, ¿cómo te ha ido? Hola amigo, qué gusto volverte a ver después de tanto tiempo. Muchísimo tiempo. ¿Cómo están tus cosas? Bien, bien, gracias a Dios, bien, ya en la calle, Mm, después de año y medio de una clandestinidad que no le deseo a nadie, sí. eh, bueno, a causa de la persecución que sabemos que ha habido y que hubo en nuestra Venezuela luego del 28 de julio. ¿Cómo fue esa clandestinidad? ¿Te movías mucho? ¿Estabas en un No, lugar no, siempre yo en el soy mismo súper sitio? disciplinada. Yo tuve Ok. que resguardarme el 28 de agosto, Mm, exactamente un mes después de la elección, ok. porque bajando, bueno, la verdad es que desde, no sé, mediados de agosto, la policía política rodeó mi casa Mm, muy fuerte y el 27 en particular, de eso tengo por cierto las fotos y los videos los tiene la ONU, la CDH, etcétera, porque yo tuve una medida cautelar de protección de la CDH, mm, rodearon mi casa, varias patrullas del SEBIN bueno, de la policía política. Uno no sabe al final del día cuál es el cuerpo que te persigue, ¿no? mm, Y ese 28 de agosto salíamos a una manifestación y recuerdo claramente que en la plataforma unitaria me dijeron no salgas, por favor, porque la persecución es ruda. Dijeron, yo tengo que ir. Ese día nos subimos Viallo y yo juntos al camión. Mentira, Viallo llegó después porque lo estaban persiguiendo y no pudo llegar al momento de la salida. Y Viallo, cuando logra alcanzarnos en el camión, nos dice, yo creo que vine a despedirme porque la persecución es muy ruda mm, y cuando nos bajemos no sabemos qué pasa. Y en efecto, cuando nos bajamos del camión, ya había muchos que se habían ido a la clandestinidad sí. o que se habían ido al exilio. Nos persiguieron brutalmente. Yo logré evadirlos y Viallo no. Y al día siguiente me fui al resguardo completo y no Wow. me moví, no me moví. Ujú. Yo tuve que Qué difícil. estar ¿Cuánto así. tiempo estuviste al final? ¿Cuántos días? Año y medio. Wow. Eso es una locura, ¿no? Eso es como el dicho Una, ese una que... locura y fue muy duro. La verdad es que Sí. eso fue muy duro. ¿Y qué información tenías? ¿Tenías internet? ¿Estabas más o menos Tenía internet, me había ido sin mi SIM card, teléfono? Claro. sin teléfono, y entonces con un teléfono que no tenía línea y que se conectaba solamente por Wi-Fi. Si se iba la luz, por ejemplo, Claro. se caía el Wi-Fi, entonces me quedaba incomunicada con los equipos profundamente angustiados, porque claramente cuando estás en esa circunstancia, Todo cuando el mundo. no te comunicas y no te reportas, pues bueno, la gente se angustia porque no saben qué te pasó. Pero Claro. bueno, fue la circunstancia que tocó y al final del día, miran, los venezolanos pasan trabajo. Todos los días Mm. pasamos trabajo. Una mamá que no tiene con qué darle comida a su niñito cuando se va para el colegio, pasa trabajo. Entonces, yo no estoy aquí para que el país se preocupe por mí, sino para preocuparme yo por Venezuela y eso para mí es una ley de vida. Ahora entrando en lo que está pasando hoy en día. Bueno, ya saliste, ya creo que estás activa, ya andas por ahí girando, haciendo actividades políticas.
¿Cómo evalúas tú estos primeros 100 días de Delcy Rodríguez? A ver, más que eso, yo quisiera evaluar la Venezuela post 3 de enero. Ok, válido. Y la Venezuela por 3 de enero es una Venezuela que se ha vuelto a cargar de esperanza. Mm, Una de las cosas que lo evidencia es que nosotros podemos estar en la calle otra vez, sí. cosa que no ocurría antes del 3 de enero. Que muchos de nuestros compañeros, tanto del partido de Encuentro Ciudadano, como de la propia plataforma unitaria, que estaban también en la clandestinidad, en el exilio, que estaban presos, pudieron salir Mm, y hemos podido reencontrarnos. Y en ese sentido, desde la plataforma unitaria, pudimos diseñar una hoja de ruta en el marco de los 3 pasos a los que se ha referido la comunidad internacional y muy particularmente el gobierno de Estados Unidos, y estamos trabajando para que esos 3 pasos lleven finalmente a la transición, que no podemos decir que ya hoy estamos en transición, eso ocurrirá cuando ah, logremos la reinstitucionalización del país, cuando logremos el cambio del Consejo Nacional Electoral, cuando logremos que en Venezuela haya un proceso electoral verdaderamente libre, pero sin ninguna duda, hoy vemos una Venezuela que se ha cargado de nuevo de esperanza, mm, porque Venezuela no nació para sufrir, los venezolanos no vinimos para rendirnos, los venezolanos no vinimos al mundo para decir que, bueno, que aquí estamos, para que cada... No, los venezolanos vinimos a la libertad, a lograr la libertad del país, a lograr la libertad de América como lo hizo Bolívar y a lograr la libertad de nuestra nación, que es en lo que estamos trabajando hoy. A ti como que te pasaron las preguntas que te iba a hacer, porque ya me las estás respondiendo. No. Me las estás respondiendo todas. Te quería hablar justamente de ese proceso de transición y que, bueno, obviamente está liderado y yo creo que hay un mandato muy claro de Estados Unidos, pero ¿tú no te parece que está de cierta forma estancado? O sea, sigue un poco la censura. Están habiendo algunos incidentes todavía de represión y alguna persecución menor, obviamente no a los niveles de antes, pero hay como una amnistía selectiva. ¿Qué crees tú? ¿No crees que la cosa está como medio estancadita? No, es que fíjate, después de lo que pasó el 3 de enero, yo siento que la gente volvió a sentir que podía tocar la libertad, Mm, que era posible otra vez. Y de repente mucha gente pensó en que la libertad ya había llegado, ya llegó, ya estamos en mm. libertad. Y eso no es así. O sea, eso hay que buscarlo, eso hay que construirlo, eso hay que trabajarlo. Que es duro, pero obviamente que lo es. Porque pareciera que alguien dijo, bueno, si es fácil, no es para los venezolanos. Entonces, Mm. ese proceso se está construyendo. Hoy todavía no podemos decir que hay democracia en Venezuela. Pero sí crees que estamos en transición, o sea, ¿no crees que la cosa está No, la estancada? transición no ha empezado. Mira, y lo digo desde el punto de vista técnico, ¿no? Tú Mm, sabes que eso es un tema que yo he trabajado y para lo que me he formado durante muchísimos años, desde el punto sí. de vista técnico para la transición. Hoy yo no puedo decir que hay todavía transición en Venezuela, porque Mm, la transición es el proceso a través del cual tú desmontas el aparato represivo, el sistema bien o de conflicto, de guerra, dependiendo del país del que se trate, claro. de dictadura, tú desmontas eso y pasas a la reinstitucionalización del país y a la generación de nuevo de un sistema democrático, de un sistema de paz, por Ok. llamarlo de alguna manera. Y eso hoy todavía no ha ocurrido en Venezuela. Por ello es que el llamado a elecciones es muy importante, pero para llegar a esas elecciones no basta, elecciones ya, no, ya va, espérate, si no es la cosa, porque si Mm, la elección es ya, hay que asumir que volvemos a un proceso con ese Consejo Nacional Electoral que nos dio un resultado casi que una servilleta, porque todavía hoy yo no así fue, conozco ¿no? a nadie Sí, que haya visto los resultados disgregados por mesa, más allá de las actas no que existe. presentó la oposición. Entonces, para poder llegar a un proceso electoral por el que hoy estamos luchando, por el que hoy estamos bregando, es necesario que se dé ese proceso de reinstitucionalización, de cambio en el Consejo Nacional Electoral, de depuración del registro electoral, de restitución de las tarjetas de los partidos a sus legítimas autoridades, de cese de las inhabilitaciones, de la restitución del espacio cívico que nos permita decir que sí hay verdadera libertad de expresión en Venezuela. Se está construyendo, se está avanzando, pero todavía eso no ha llegado.
Claro, pero esa discusión la he tenido con varias personas porque, bueno, ahora entonces necesitamos como un escenario perfecto para ir a unas elecciones. Y por eso, o sea, hay mucha gente como tú lo está diciendo. Mira, hace falta un escenario que nuevamente, creo que es bien difícil de que todo eso se cumpla. ¿No crees que es suficiente con que se cumplan algunas cosas y podamos ir a unas elecciones? Es O que sea, esa hoja nosotros, de ruta, y perdón para terminar, exacto, esa hoja de ruta, ¿tú no crees que deberíamos de cumplir algunas cosas solamente, no todas, y entonces poder ir, que es algo que sea realista, y poder ir entonces a unas elecciones en el 2026? ¿O tú crees que ya es, o sea, para fíjate, cumplir todo hay que ir para el 27? No sé. nosotros no somos ingenuos y en Venezuela no hay democracia, Ok. una democracia plena como la hay, porque además Sí, la democracia, si bien no es sinónimo de elecciones, sí se fundamenta en elecciones. sí. Y hoy no podemos decir que en nuestro país hay un poder ejecutivo que haya sido electo por la gente. Ujú. Así de simple. Entonces, conscientes de que hoy todavía no podemos hablar de una democracia plena y de que tenemos como objetivo, y siempre lo digo, devolverle a Venezuela su república. Mm, Evidentemente, en estas circunstancias, yo no puedo decir que va a ser todo perfecto porque entonces estaríamos en plena democracia en el país. claro. Pero hay condiciones mínimas, mínimas, ¿Qué que es estamos, innegociable? que haya un cambio en el Consejo Nacional Electoral para que le genere confianza a la ciudadanía, Mm. que haya condiciones electorales previas mínimas que pasen desde la depuración del registro electoral y eso no es una cosa complicada. O sea, porque ya fuimos en el 24 sin nada de eso. Y de todas maneras logramos demostrar, o sea, o la oposición, la Bueno, sociedad sin nada de civil eso entre comillas, porque logró ya va, lo que no demostrar. teníamos en ese momento es parcialmente cierto. No se le devolvieron las tarjetas a los partidos, es verdad, pero Mm, teníamos la tarjeta de la unidad, la tarjeta de la Plataforma Unitaria Democrática, y claro. eran las condiciones que había previas al 3 de enero. Pero si estamos hablando de una nueva etapa política, frase que por cierto no es mía precisamente, Mm, bueno, en esta nueva etapa política y posterior a lo ocurrido el 3 de enero, donde hay una clara injerencia de la comunidad internacional mm, y esa comunidad internacional ha marcado una ruta de 3 pasos, evidentemente condiciones adicionales que nosotros hoy tenemos la obligación de exigir, que son condiciones electorales mínimas, no válido. máximas, porque cuando estemos en democracia plena sí habrá condiciones máximas, pero ya va, los venezolanos tenemos derecho a una elección como en cualquier parte del mundo, una elección que sea limpia, que sea transparente, que sea confiable y cuyos resultados se respeten. Y eso es Claro. lo que nosotros estamos exigiendo hoy. Hablaste de un CNE independiente, ¿no? Ahora, ¿quién designa a ese CNE independiente? ¿Tú crees que tiene que haber algo, o sea, los americanos, la asamblea, que es una Estamos asamblea? hablando de un CNE Mm, que cuente con las condiciones que están en la Constitución. Y esto no es un tema difícil. Si tú lo ves en términos prácticos y en la experiencia que hemos vivido en Venezuela, cuando nosotros desde la plataforma unitaria impulsamos el proceso de elecciones primarias, la primaria que se llevó a cabo ese 22 de octubre, mm, mucha gente decía que era imposible designar una comisión de primaria que contara con esas características. Y mucha gente decía, bueno, eso va a ser una repartición de los partidos de la plataforma. Y fíjate que mm, no fue así. Nosotros recibimos de la sociedad civil, de los gremios, de los estudiantes, de las academias, de ciudadanía en general, listas de venezolanos probos, honestos, independientes, que podían conformar esa comisión de primarias. Y así se mm. hizo. Y tuvimos una comisión de primaria de lujo. No solamente me refiero a la comisión de primaria nacional, me refiero a las comisiones de primaria que hubo en las regiones, porque hay que recordar que en cada estado del país hubo una comisión de primaria que contaba con características similares a la Mm. que contó la Comisión de Primaria Nacional. Y tuvimos gente maravillosa en cada rincón de Venezuela. Y eso es posible con la participación de la ciudadanía, no hay ninguna duda de eso. Y aquí hay venezolanos que cuentan con esas condiciones, que puedan generar confianza en todos los venezolanos. No Pero, importa el color de la camisa que se ponga.
Pero la plataforma hoy en día tiene una propuesta concreta para exigir el CNE, porque también eso es otro tema que me parece que todo el mundo ya empezó a hablar de elecciones, pero creo que hay que como definir de verdad cuáles son los pasos. O sea, ya Esos ustedes pasos están en plataforma, la hoja de ruta que sí están. presentamos al país el 12 de abril. Sí, esos Okay. pasos están allí, están las condiciones mínimas, está lo que nosotros consideramos que debe darse para que podamos llegar a ese proceso electoral que hoy pide a gritos toda Venezuela. Y que en nuestro caso, yo no digo que las elecciones tienen que ser ya, porque te repito, si yo digo elecciones ya, hoy, mañana me convocan la elección, es para allá, bueno, me la va a convocar en las mismas condiciones que hoy estamos viendo y con ese CNE que no genera confianza en el país. Y ustedes están teniendo comunicación directa con el régimen, o sea, con Delcy, No, para no. acordar esas designaciones o algo así, o no, No, en este momento no, pero evidentemente o con Estados Unidos también. nosotros estamos teniendo comunicación directa con la comunidad internacional. Ok. Sí, Así, sí. directa y permanentemente con la comunidad internacional. Sí, porque en estos días también Lula, el presidente Lula de Brasil, dijo que, bueno, que se convoquen a elecciones generales, hizo como unas recomendaciones ahí, ¿no? Y entonces, no sé cómo viste tú esa propuesta. Bueno, eso es un asunto del presidente Lula que ha tenido posiciones bastante ambiguas con el tema de Venezuela, ¿no? Total. Y yo creo que con el tema de la democracia y de la libertad, tú no puedes tener vicios ideológicos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, es que no puede ser, la ideología no puede estar por encima de los principios y valores democráticos. Claro, pero tú crees que deberían ser, no sé, ¿cuál es la carta del niño Jesús? ¿Tú qué crees? ¿Que hay que hacer elecciones generales, solo presidenciales, parlamentarias, regionales, Yo creo que lo municipales? ¿Cuál primero crees que tú? tiene que haber son condiciones para Mm, luego poder hablar de cuáles y cómo serían las elecciones que corresponderían en Venezuela. me estás No toreando, me quisiera estás toreando. adelantarme, no quisiera adelantarme sobre algunos temas Mm, que creo que le corresponde a la unidad en conjunto acordar, ¿no? Entonces, sí creo que este es un momento donde la unidad es fundamental como ok. mecanismo para alcanzar lo que queremos, no como fin, sino como medio. Pero Y en ese tú como sentido creo que Delsa, la unidad es fundamental. pero tú como Delsa, ¿qué quisieras? ¿Qué Yo quisieras quisiera que que se haya una hiciera? unidad que nos lleve a la libertad, pero hay cosas sobre las que de verdad yo tengo una responsabilidad enorme en este momento Mm, de la plataforma unitaria, más allá de mi condición de presidente de Encuentro Ciudadano, mm, y siento que jugar adelantado nunca es bueno, está bien. porque yo no creo que esto sea un proceso que gire en torno a ninguna individualidad, ni en torno a un partido político, por mucho que yo quisiera decirte hoy que Encuentro Ciudadano es lo más perfecto que existe. Mm. Yo creo que esto es un momento del país en el que cualquier jugada, repito, de posición adelantada puede obstruir un proceso que se tiene que dar en beneficio de Venezuela. Y para nosotros en el partido no existe, y es una frase que seguramente tú me has escuchado muchas veces, Mm. no existe ninguna aspiración personal, que todas son muy legítimas, porque aquí a nadie le han regalado nada y todo el Claro. mundo tiene derecho a aspirar y eso es parte de la democracia. Pero ninguna aspiración personal, por legítima que sea, puede estar por encima de los intereses de la nación. Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez han insinuado que si María Corina intenta regresar podría ser detenida. ¿Ustedes han considerado ese escenario? Es que nosotros no podemos pretender que por eso uno de los puntos de la hoja de ruta es el retorno seguro de los exiliados. Mm. Todo venezolano que tuvo que salir del país a causa de la persecución política debe tener también el derecho de regresar a su país, de Mm. regresar a su nación. Tú no puedes pretender que hay una restitución progresiva de los derechos fundamentales y que en esta nueva etapa a la que ellos mismos se han referido, porque el 8 Mm. de enero hay que recordar que hubo una declaración de ellos anunciando que venía una nueva etapa política a Venezuela y que esa nueva etapa política estaba comenzando y esa nueva etapa política abrió las puertas a una amnistía. Ojo, me refiero a la amnistía no como ley, sino como espíritu, porque la ley ya vimos que lamentablemente todas las críticas que nosotros hicimos a la ley de amnistía tuvieron fundamento.
Y ese fundamento está ahí en los resultados. Todavía hoy hay más de 500 prisioneros políticos o cerca de 500 prisioneros políticos. Todavía hoy hay ese temor de quienes están en el exilio de no poder volver a su tierra. Entonces, bueno, vamos a dar muestras efectivas de que los exiliados pueden regresar al país en pleno ejercicio de sus derechos, Bueno, sin persecución política. Y los medios de comunicación seguimos bloqueados y los canales de televisión también están fuera de las parrillas, ¿no? O sea, de las cableras. Así es, y todavía hoy, si bien hay una apertura, porque no lo podemos negar. Claro, totalmente. No podemos negar que hay una apertura, no podemos negar que ha habido algunos cambios, pero evidentemente no son suficientes. Y te repito lo que decía al principio, tampoco podemos decir que en Venezuela hay una democracia plena. No la hay, no la hay. Hoy estamos luchando para que haya democracia en Venezuela. Ya se hicieron unas elecciones, las estabas comentando ahorita, unas elecciones primarias, donde ganó María Corina Machado. Y bueno, ella fue ratificada como la candidata de la plataforma unitaria en ese momento. Después, bueno, todo lo que hizo el régimen para que no fuera. Si hay ahora entonces unas elecciones presidenciales, ¿crees que hay que hacer primarias nuevamente? ¿O tú crees que ya la plataforma ha dicho con mucha claridad, que hoy la candidata de la plataforma unitaria, si hubiere elecciones presidenciales en breve tiempo, repito, luego de todas estas condiciones que se tienen que dar, y si lo analizamos en frío, claro. yo siento que mucha gente cuando dice elecciones ya no piensa en que sigue ese mismo CNE, ¿no? Y que eso hay que cambiarlo primero y que primero hay otros pasos que dar. Claro. Hoy la candidata de la plataforma unitaria es María Corina Machado. ¿Y tienen ustedes comunicación con otros factores políticos que se han alejado de esa plataforma, como Capriles, no sé, ¿ustedes tienen comunicación con ellos o no? Hay gente que decidió irse de su partido, y eso es un problema de ellos. Yo no me meto en los asuntos internos de cada partido, así como no respondo preguntas que no me corresponden a mí, cada quien tiene que dar su propia respuesta, pero sí tenemos contacto permanente y articulación con factores políticos que no forman parte de la plataforma unitaria. De hecho, yo estuve este fin de semana en una gira extraordinaria que no tengo maneras de agradecer y de describir. ¿Dónde fue? No te vi. Estuve en Carabobo, el domingo, y la verdad es que fue maravilloso. Honestamente, wow, después de tanto tiempo donde no podía salir de donde estaba y después de venir además de 2 años en gira, porque primero fue la gira de la primaria, claro, y luego fue la gira de Edmundo. Volverme a encontrar con la gente fue mágico, ¿no? Y fue masivo, fue maravilloso, de verdad que para mí fue un shot de energía que no tengo cómo agradecer. Pero bueno, tú ves, por ejemplo, en la plataforma unitaria de Carabobo, con quien me reuní este domingo, bueno, hay otros factores políticos que no forman parte de la plataforma. Y vamos a ver, esta semana, de hecho, la plataforma unitaria tiene una reunión muy importante con distintos factores políticos para presentarles la hoja de ruta con partidos que no forman parte de la plataforma unitaria. De hecho, por ejemplo, 20 no forma parte de la plataforma unitaria. Pero es que el otro día me dijeron que 20 ni siquiera es partido, o nunca lo dejaron ser partido, creo, algo así. Bueno, ¿no? Pero es que si vamos a irnos estrictamente, ustedes son quienes partidos, fueron declarados como partido, sí, no es el régimen quien determina, o no es el gobierno de facto. Sí. Quien determina cuál es un partido o cuál no. Cuando hay Estado de Derecho, claro, sí podemos hablar de eso, pero en Venezuela hoy todavía no hay Estado de Derecho. El partido 20, que sí es un partido, aun cuando lamentablemente hoy las tarjetas de nuestras organizaciones políticas están secuestradas, bien judicialmente, bien administrativamente, 20 no forma parte de la plataforma unitaria y nosotros tenemos contacto permanente con ellos. Alianza Bravo Pueblo, por ejemplo, tampoco forma parte de la plataforma unitaria y también tenemos contacto permanentes con ellos, así como en Carabobo ayer estaba un partido regional que se llama EPC, estaban sentados con nosotros ayer en la reunión. ¿Qué es eso? ¿EPC? ¿Qué será? Es un partido regional del estado Carabobo que ayuda y que puso sus testigos de mesa, porque claro, los testigos de mesa no se pusieron solos, claro, ni los puso un solo partido. Los partidos de la plataforma pusimos los testigos y pusimos la mayoría de los presos, por cierto, también, ¿no? Aquí se habla mucho como de reconciliación, ¿no?
Y tú, bueno, experta en justicia transicional, ¿no? Ujú. Pero no se está hablando mucho como de justicia ni de reparación de las víctimas. Es así como que hay mucha reconciliación y no, ¿tú no crees que hay Es que que hablar un son poquito más pasos, de... son principios generales de la transición y son concurrentes, además, ¿no? Para que haya reconciliación es necesario que haya justicia. Ok. Sin justicia es un paso previo. Entonces, cuando tú llegas a la reconciliación de un país, es porque hay resarcimiento de la víctima, porque hay justicia, pero eso también pasa por un principio que es esencial, que es la garantía de no repetición, y para llegar a eso, que es como que el último paso, Mm, tienes que también tener la garantía de memoria histórica. Entonces, son como principios generales todos, sí, que son concurrentes todos. Y Venezuela necesita eso, porque mm, si alguna cosa tenemos que garantizar de manera efectiva, es la garantía de no repetición. Venezuela nunca más puede volver a pasar por procesos como el que estamos viviendo. ¿Y por qué estamos viviendo esto? ¿Por qué estamos viviendo esto? Estamos viviendo esto porque lamentablemente las transiciones en Venezuela no tuvieron el manejo que tenían que tener. Si nosotros ¿por qué? hablamos de la última transición política que hubo en el país, que fue la transición del 58, ¿m? Mm, A nosotros nadie nos dijo nunca, lo voy a poner en términos más claros, muchas generaciones crecieron escuchando a sus abuelos decir, ay, ojalá vuelva un Pérez Jiménez. sí. Cuando Pérez Jiménez yo era feliz, estaba tranquilo, dormía con la puerta de la casa abierta. ¿Eso a qué se debe? A que nunca se dijo que durante la época de Pérez Jiménez había una dictadura en Venezuela, Sí. había presos políticos, había persecución, ¿Estás bien con el etcétera, ¿no? teléfono? Que te veo ahí, estás como enredada. ¿Quieres Ya, es conectarlo o que algo? ya, no, listo, estaba enchufando porque me había quedado sin pila. Ok. Entonces, no hubo el cumplimiento de la garantía de memoria histórica, eso fue muy importante, Mm, que tú digas, mira, esto no se puede volver a repetir en el país. No nos dijeron nunca que el poder civil está sobre el poder militar, no nos dijeron nunca con claridad cuál fue la verdadera forma en la que cayó el gobierno, el régimen de Pérez Jiménez. Entonces, esas cosas no pueden volver a ocurrir en el país. Y cuando tú no cumples bien los principios de la transición, no se da la garantía de no repetición. ¿Eso qué significa? Que se cae eso que yo llamo el puente de la transición, se cayó, se rompió y volvimos a tener un mm. sistema militar en Venezuela que nos tiene hoy aquí, 27 años después, todavía luchando para que Venezuela pueda ser un país libre y democrático. Mira, estoy viendo ahí que tienes un pocotón de escapularios. Rosarios, Perdón, sí, rosarios, claro. sí, tengo muchos, ¿quieres verlos? Mira, ¿Cuántos son? ¡Wow! aquí, no sé si los ven todos, Sí, se ven bastante. hay más Hay para uno, allá, dos, tres, hay cuatro, más de cinco, como siete, 600, seis... bastante más, creo que hay más de 1000, 600. sí, ¡Wow! aquí Muchísimo. nada más, en mi casa hay tantos o más que esto. Y eso, obviamente, eso es lo que te van regalando cuando vas pasando por la Esos calle. son los regalos de la gira, ayer también me regalaron. Esos son los regalos Me de la impresiona gente. lo devotos y no sé, ¿cómo se dice eso? Lo creyentes que son los venezolanos, ¿no? O sea, hay un tema ahí Sí, de que eso, que de que es una lucha espiritual. La gente de verdad lo cree, ¿no? yo creo que es que la gente quiere que Dios te cuide Sí. y te regalan toda su energía positiva para que, para que no estés solo en la ruta, para que no estés Mm. solo en el camino. Y es un símbolo muy bonito, muy venezolano. De hecho, que tal vez no lo habíamos visto durante todos estos años porque hasta ahora quienes habían estado a la cabeza de la dirigencia política de cualquiera de las organizaciones Mm. eran hombres. Entonces creo que tiene que Ah. ver un poco con eso, ¿no? Yo tengo muchos años acumulando rosarios, y mira la cantidad que tengo aquí. Como te digo, aquí hay más de 600 y en mi casa hay otro tanto. Pero ¿y tú Y crees entonces ayer, que ayer me regalaron varios más tú crees que también. la religión es femenina? O sea, ¿tú crees que las mujeres No, son más no, la creyentes que religión los es para hombres? todos. La No, yo religión sé, es para todos. pero, Pero creo que los hombres demuestran menos mm, en general su espiritualidad.
creo que tiene que ver con eso, que los hombres demuestran menos su espiritualidad. De verdad, yo no tengo manera de agradecerle a la gente, no hay forma. Y ese año y medio que tuve que resguardarme, yo soy muy católica. Okay. Y salí con la fe más robustecida que nunca. Eso es Y yo otro estoy tema que... convencida de que yo estoy bien hoy, viva y libre, porque Dios me cuidó. Yo creo en eso. Eso es Y nunca lo dudo, mi fe es incuestionable. otro tema que me ha impresionado. La gente sale como... O la gente, las personas que he hablado, que estuvieron o presas o retiradas también en clandestinidad, salen con mucha más fuerza. ¿A qué crees tú eso? O sea, no, en teoría el régimen lo que trataba era de minimizarlos y al final la gente lo que salió fue con más fuerza, con más ganas, o sea, les salió como la cosa mal. Yo salí fortalecida. Yo salí en mi fe más creyente que nunca, más convencida que nunca de que Dios existe. En mi caso que soy católica, pues cada quien cree lo que quiere creer. Pero Claro. yo que creo en esto, él, la Virgen, y en mi caso San Miguel Arcángel y San Benito, que creo mucho en ellos, yo sé que me cuidaron. Es que cuidaron a mi familia durante todo este tiempo y eso para mí no tiene discusión. Ya está. ¿Qué crees que vienen en los próximos meses? O sea, hay un proceso de normalización definitivamente y pareciera que estamos entrando como en la democracia o la democratización occidental. O sea, ya... A ver, vivir como vivimos no es normal. Entonces, Claro. nosotros no nos podemos acostumbrar a esto. Sí. O sea, los venezolanos no podemos vender la especie de que, bueno, tenemos un gobierno que está ahí, que es un gobierno de facto, pero que no es electo. Eso no es normal. Normal no es. Entonces, para que pueda haber normalidad en Venezuela, mira, lo decía el secretario de Energía de Estados Unidos cuando vino al país. Dijo, sí, como no, vamos a tener una gran inversión en Venezuela, pero las inversiones se fundamentan en el Estado de Derecho. Y eso todavía hoy no lo tenemos. Entonces, no podemos normalizar vivir sin elecciones, no podemos normalizar que a usted lo inhabiliten administrativamente cuando eso no es lo que está en la Constitución. No podemos normalizar que las tarjetas de las organizaciones políticas estén en manos de personas que no son sus autoridades legítimas. No podemos normalizar que todavía usted tenga que poner un VPN, que la mayoría del país ni siquiera sabe qué es eso, para poder acceder a determinados medios de comunicación social. No podemos normalizar que a través del canal de televisión del Estado, que se paga con la plata de todos los venezolanos, se utilicen espacios para atacar a la disidencia política. Eso no es normal. Aunque eso se no están es controlando normalizable. muchísimo. No sé si he visto algunos analistas por ahí que hacen como, bueno, han sacado un pocotón de gente de los odiadores y, o sea, se nota que ellos definitivamente están tratando de aparentar ser ahora son gente buena. ¿Has visto que ahora no usan el rojo? ¿Qué te parece que ahora no usan el rojo? Bueno, Es como súper raro. O sea, ellos están tratando como de vender que son una gente nueva, que no existía antes del 3 de enero. ¿No te parece? bueno, el primer error que comete un dirigente político es pensar que la gente es tonta, Sí. ¿no? Y eso ha sido tal vez una costumbre muy mala en Venezuela. La gente no es tonta. Y eso es importante. Luego, este es el gobierno de los mismos. Sí, No es total. el mismo gobierno, pero es el gobierno de los mismos, ¿no? Y eso, la gente no es idiota, la gente no es tonta, los venezolanos mucho menos. Hemos pasado demasiado dolor, demasiado trabajo, demasiado sacrificio de los venezolanos para poder tener democracia. Y fíjate tú que cuando uno sale a esa campaña, yo me acuerdo que alguna vez alguien me dijo, oye, pero lo que pasa es que tú sales a la calle a ofrecer democracia mientras los otros ofrecen una bolsa de comida o una nevera o lo que sea. Y mira, es como hoy los venezolanos entendemos el verdadero valor y el verdadero significado de la democracia. Y entendemos que la democracia es también tener libertad de invertir. Entendemos que la vida, la propiedad y la libertad son los principios fundamentales sobre los que se debe sustentar todo esto. Y entendemos que para que haya más y mejores empleos, tú tienes que tener un empresariado y una industria fuerte que genere esos empleos en el país. Y como los venezolanos entendemos que todo eso se da solamente si hay democracia. Y que cada quien se vista del color que quiera. Tú puedes vestir
Yo voy a poner una peluca amarilla mañana, no le te contacto, pero nadie va a creer que me gusta la salsa, ¿no? Rubia con los ojos rubios y los dientes rubios como, oye, Donahue, decía Rubén Blades, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué es lo más importante que te ha pasado desde que saliste? O sea, ¿qué es lo que más te ha impresionado? ¿Qué es lo que más te ha gustado o no, o te ha disgustado desde que saliste? Lo más importante fue abrazar a mi hijo otra vez. Ok. Eso no lo puedo negar. Mm, Eso es muy importante para mí como mamá. Porque mi hijo vive aquí, pues, conmigo. claro. Y volver a abrazar a mi hijo como madre es lo más importante. Luego, como dirigente, volver a abrazar a mis equipos, ¿no? E irlos recibiendo uno a uno, los que han vuelto del exilio, los Mm, que han sido puestos en libertad, que estaban presos, y volver a ver a la gente, volver a abrazar a la gente, volver a sentir el cariño de la gente. Eso ha sido mágico. Este fin de semana en Carabobo, volver a sentir el abrazo de la mm, gente, esa palabra bonita, ese caminar por la calle y que alguien te diga te quiero, te dé un rosario, te pide una foto mm, o te acompañen, eso es muy bonito, eso. Y obviamente poder volver a dar la cara por mi país, ¿no? Que es lo que he hecho toda mi vida. mm. Eso es muy importante. ¿Crees que la gente, después de que ya tienes días recorriendo otra vez el país, la gente está mejor económicamente? O sea, desde el 3 de enero No, para la acá, verdad es que o no. está peor? La verdad es que yo no veo hoy una mejoría económica. Yo hoy veo mucha gente pasando hambre. Yo hoy veo a mucha gente sufriendo, sobre todo en los hospitales. Mira, antes de venir para acá, para la oficina esta mañana, Ujú. una persona que trabaja conmigo tuvo que salir corriendo de donde estábamos porque su papá lo atropelló un carro. Ahorita, eso fue hace 2 horas más o menos. Ujú. Y hace un ratico me llamó muy angustiada porque en el hospital donde está no hay para hacerle una tomografía. Y Sí. tenían que buscar la forma de trasladarlo con urgencia a una clínica donde hay un tomógrafo y entonces ella no tenía la plata para pagar el tomógrafo. Eso está pasando hoy, o sea, eso no ha cambiado. Eso me acaba de pasar hace unos minutos, hace un par de horas, como te digo. ¿Cuál es tu... ¿Estás optimista? ¿Estás pesimista? ¿Crees que las cosas van a seguir mejorando? ¿Cómo es tu posición en el transcurso del próximo año? Yo siempre soy optimista, si no, no haría lo que hago. Tengo más de mi vida dedicada a esto, más de la mitad de mi vida entera dedicada a esto, porque soy optimista, porque confío en los venezolanos. Los Que- venezolanos, Ana, qué maravilla Sí. ser venezolano. Y cuando tú vas a la Venezuela profunda, eres aún más optimista. ¿Qué te has encontrado ahí? Esperanza, Mm, convicción, una profunda convicción en ser útil a Venezuela. Tú no ves a nadie aquí pensando en sí mismo. Ya, obviamente, todo el mundo quiere el bienestar para sí y para su claro. familia. Pero cuando tú ves que todo el mundo está poniendo lo que pueda poner en favor del país, ese amor por Venezuela, eso es la magia de ser venezolano. Y ojo, teniendo en cuenta que hoy Venezuela es una nación disgregada. Ya, Mm, ya el concepto de territorio, nación y república, los venezolanos que no salíamos del país. Los venezolanos no somos migrantes, los venezolanos nos gusta estar en nuestra tierra. Y bueno, lamentablemente hay 8 millones de venezolanos que no están aquí hoy. Y tú hablas con ellos por Zoom o por lo que sea y te dicen, quiero volver, voy a poner todo lo que pueda para que Venezuela progrese, para que Venezuela salga adelante. Eso es maravilloso. ¿Qué te gusta más, Héctor Lavoe o Rubén Blades? Los dos me la estás poniendo difícil. Lo que no me gusta es la salsa nueva, la salsa vieja es la que... ¿No te gusta la nueva? No, no, La no, de camionetica no te gusta? no, no, A no, mí a me mí me gusta. gusta la salsa vieja y me gusta bastante, ¿sí? Está bien. Bueno, Delsa, de verdad que Y un soy de los millón. tiburones de la Guaira, por si acaso. Ah, yo soy de los Tigres de Aragua. Fabulosos Tigres de Aragua. Bueno, qué bueno verte. Espero que sigas bueno, en lo que estás haciendo. Te felicito, te agradezco en nombre de muchos venezolanos. Gracias, Y amigo. espero que nada, que nos veamos pronto.
Nos vamos a ver pronto y nos vamos a abrazar en Venezuela. Amén. Muchísimas gracias. Chao, Un chao. abrazo. Saludos.